Este cuento se llama Calor de Agosto, es de William Harvey, no es un autor muy conocido. Yo tengo un volumen de Valdemar Gótica con cuentos de él. Se llama La Bestia con 5 dedos y otros cuentos muy interesantes. Así que bueno, lo leemos y después lo comentamos. Acabo de experimentar el que creo ha sido el día más extraordinario de mi vida, y mientras los hechos sigan frescos en mi memoria, deseo pasarlos al papel con tanta claridad como me sea posible. Déjenme decir antes que nada que mi nombre es James Clarence Whittencroft. Tengo 40 años y una salud de hierro, pues nunca he pasado un solo día de mi vida enfermo. Soy artista por profesión, aunque no de mucho éxito, si bien gano suficiente dinero con mi trabajo en blanco y negro para satisfacer mis necesidades. Mi único pariente cercano, una hermana, falleció hace 5 años, de modo que soy independiente. Esta mañana tomé el desayuno a las 9 y tras echarle un vistazo al periódico matutino, encendí mi pipa y dejé vagar la mente con la esperanza de dar con algún tema para mi lápiz. A pesar de tener la puerta y las ventanas abiertas, la atmósfera de la habitación era opresivamente calurosa. Y acababa de decidir que el lugar más fresco y cómodo de todo el vecindario sería la zona más honda de la piscina pública cuando llegó la idea. Empecé a dibujar. Me concentré en el trabajo con tanta intensidad que dejé intacto el almuerzo y solo me detuve cuando el reloj de San Judas marcó las 4. El resultado final, para tratarse de un boceto apresurado, estaba convencido, lo mejor que había hecho nunca. Mostraba un criminal en el banquillo de los acusados inmediatamente después de que el juez hubiera dictado sentencia. Era un hombre gordo, inmensamente gordo. La carne colgaba exageradamente sobre su barbilla, se plegaba sobre su enorme y rechoncho cuello. Exhibía un afeitado apurado, más bien debería decir que un par de días antes había disfrutado de un afeitado apurado, y era casi completamente calvo. Se encontraba de pie en el banquillo, agarrando la barandilla con sus torpes dedos mirando al frente. El sentimiento que sugería su expresión no era tanto de horror como de un completo y absoluto derrumbamiento. No parecía haber en aquel hombre nada lo suficientemente fuerte como para soportar aquella montaña de carne. Enrollé el dibujo y, en realidad ignorando por qué, lo guardé en mi bolsillo. Después, con esa sensación poco común de felicidad, con la seguridad que da el haber hecho algo bien, salí de la casa. Creo que salí con la idea de visitar a Trenton, pues recuerdo haber recorrido Lighton Street y girar a la derecha por Greasy Road al pie de la colina, en la que un grupo de obreros trabajaba en la nueva línea del tranvía. A partir de entonces solo tengo un vago recuerdo de a dónde fui. Lo único de lo que era completamente consciente era del terrible calor que ascendía de la capa de asfalto de la calle, casi como una ola palpable. Deseé oír el trueno que parecían prometer los grandes bancos de nubes de color cobrizo que colgaban a baja altitud sobre el cielo occidental. Debía de haber caminado 5 o 6 millas cuando un chiquillo me sacó de mi trance al preguntarme la hora. Faltaban 20 minutos para las 7. En cuanto el chiquillo se marchó, busqué referencias que me ayudaran a orientarme. Descubrí que me hallaba frente a una puerta que conducía a un patio rodeado por una franja de tierra sedienta, en la que había varias flores, morados, aleíes y geranios escarlata. Sobre la entrada había una madera con la inscripción: CHS Atkinson, tallador, trabajos en mármol inglés e italiano. Desde el interior del patio llegaba un silbido alegre, el ruido producido por los golpes de un martillo y el frío sonido del metal al chocar con la piedra. Un impulso repentino me hizo entrar. Había un hombre sentado de espaldas a mí, trabajando en una losa de mármol curiosamente veteada. Se giró en cuanto oyó mis pasos y yo noté como los pies se me quedaban clavados en el suelo. Era el mismo hombre que había estado dibujando, aquel cuyo retrato llevaba en el bolsillo. Allí estaba, sentado enorme y elefantíaco, con el sudor chorreándole por la calva, que se secó con un pañuelo rojo de seda. Pero aunque el rostro era el mismo, la expresión era completamente diferente. Me recibió con una sonrisa, como si fuéramos viejos amigos, y me estrechó la mano. Me disculpé por la intrusión. Hace tanto calor y el sol brilla tanto allá afuera, dije, que esto parece un oasis en mitad del desierto. No sé yo qué decir sobre eso del oasis, respondió, pero desde luego hace calor, tanto calor como en el infierno. Siéntese, caballero. Señaló hacia uno de los extremos de la losa funeraria en la que estaba trabajando y me senté. Ha conseguido hacerse usted con una hermosa pieza de mármol, dije. Él negó con la cabeza. En cierto modo sí lo es, respondió, pues la superficie de esta cara está perfectamente pulida, pero aunque imagino que usted nunca se daría cuenta, tiene una enorme tara en la parte trasera.
Nunca podría hacer un trabajo realmente bueno con este mármol. Aguantaría bien durante un verano como este, ya que no se vería afectado por el maldito calor. Pero espera que llegue el invierno. No hay nada como una buena helada para revelar los puntos débiles de una piedra. Entonces, ¿para qué? Pregunté. El hombre se echó a reír. No sé si me creerá si le digo que es para una exposición, pero así es. Los artistas hacen exposiciones, al igual que los verduleros y los carniceros. También nosotros tenemos las nuestras. Lo último, lápidas, ¿sabe? Empezó entonces a hablar de las diferentes clases de mármol, cuál soportaba mejor el viento y la lluvia, y con cuál era más fácil trabajar. De ahí pasó a su jardín y a una nueva clase de clavel que acababa de comprar. Más o menos cada 2 minutos dejaba sus herramientas, se secaba la brillante calva y maldecía el calor. Yo hablé poco, pues me sentí incómodo, había algo antinatural, misterioso en mi encuentro con aquel hombre. Al principio intenté convencerme de que ya le había visto con anterioridad, que su rostro, desconocido para mí, había encontrado cobijo en algún rincón remoto de mi memoria, pero supe que estaba practicando poco más que un plausible intento de autoengaño. El señor Atkinson finalizó su trabajo, escupió en el suelo y se levantó profiriendo un suspiro de alivio. Ya está, ¿qué le parece? Dijo con un aire de orgullo evidente. La inscripción que leí entonces por primera vez era la siguiente. En sagrada memoria de James Clarence Whittencroft, nacido el 18 de enero de 1860, falleció repentinamente el 20 de agosto de... Bueno, esto es un error, será de 1900. En la plenitud de la vida estamos en la muerte. Durante un rato permanecí sentado en silencio. Después un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Le pregunté de dónde había sacado aquel nombre. Oh, no lo he sacado de ningún sitio, respondió el señor Atkinson. Necesitaba un nombre y utilicé el primero que se me ocurrió. ¿Por qué desea saberlo? Es una extraña coincidencia, pero resulta que es el mío. Dejó escapar un largo y grave silbido. ¿Y las fechas? Solo puedo responder por una de ellas, y es correcta. Diablos, dijo. Pero sabía menos que yo. Le conté lo de mi trabajo de aquella mañana, saqué el boceto de mi bolsillo y se lo mostré. A medida que lo miraba, la expresión de su rostro se fue alterando más y más, hasta convertirse en la del hombre que había dibujado. Y pensar que justo anteayer, dijo, le dije a María que los fantasmas no existen. Ninguno de los dos había visto un fantasma, pero supe a lo que se refería. Probablemente haya oído usted mi nombre en algún sitio. Y usted seguro que me ha visto en alguna parte y luego lo ha olvidado. ¿Estuvo usted el pasado julio en Clacton-on-Sea? Nunca había estado en Clacton en mi vida. Permanecimos en silencio durante un rato. Ambos estábamos contemplando lo mismo, las dos fechas grabadas en la losa y una era auténtica. Entre a cenar algo, dijo el señor Atkinson. Su esposa era una mujercita alegre, con las mejillas redondas y sonrosadas de los que se han criado en el campo. Su esposo me presentó como un amigo suyo artista. No resultó ser una idea muy afortunada, pues una vez retiradas de la mesa las sardinas y los berros, extrajo una Biblia ilustrada por Doré y tuve que sentarme a expresar mi admiración durante casi media hora. Salí afuera y encontré a Atkinson sentado sobre la losa, fumando. Reiniciamos la conversación en el punto en que la habíamos dejado. Tendrá usted que perdonarme porque le pregunte esto, dije, pero ¿conoce alguna razón por la que pudieran llevarle a juicio? Él negó con la cabeza. No estoy en bancarrota, el negocio va lo suficientemente bien. Hace 3 años les regalé unos pavos por Navidad a alguno de los guardas, pero eso es todo lo que se me ocurre. Y además eran pequeños, añadió como ocurrencia tardía. Se levantó, tomó una regadera del porche y empezó a regar las plantas. Con este tiempo tan caluroso hay que hacerlo al menos 2 veces al día, dijo. Y aún así el calor a veces acaba con las más delicadas. Y los helechos, señor, no pueden ni aguantarlo. ¿Dónde vive usted? Le dije de mi dirección. Volver a casa me supondría 1 hora de caminar a buen ritmo. Así están las cosas, dijo. Abordemos el asunto claramente. Si vuelve a casa esta noche puede usted sufrir toda una serie de accidentes. Un coche podría atropellarle y también están las típicas pieles de plátano o de naranja, eso por no hablar de las escaleras que se derrumban. Hablaba de lo improbable con una seriedad intensa que 6 horas antes habría resultado risible, pero yo no me reí. Lo mejor que podemos hacer, continuó, es que se quede usted aquí hasta las 12. Subiremos arriba y fumaremos. Puede que dentro se esté un poco más fresco. Ante mi propia sorpresa, acepté.
Ahora estamos sentados en una habitación larga, aunque no muy alta, bajo los aleros. Atkinson ha enviado a su mujer a la cama. Se mantiene ocupado afilando alguna de sus herramientas con una pequeña piedra oleosa mientras se fuma uno de mis puros. El aire está cargado con la amenaza de tormenta. Estoy escribiendo esto en una mesa inestable frente a la ventana abierta. Una de las patas está rota y Atkinson, que parece un hombre hábil con las herramientas, va a arreglarla tan pronto como termine de darle filo a su cincel. Ya pasan de las 11, en menos de una hora me habré marchado, pero el calor es sofocante. Un hombre podría volverse loco con tanto calor. Bueno, te escucho a vos antes que nada. Si te gustó o no te gustó, con total honestidad como siempre, Jorge. Está buenísimo, en verdad, porque creo que lo habíamos leído, ¿no? O lo leí yo una vez, no me acuerdo, y creo que lo habíamos comentado igual, de que este cuento era como un buen ejemplo de lo que sería un final abierto, Claro, donde no se dice tal lo que pasa al final, pero con todos los elementos que da antes como que se entiende, no puede hacerse una idea. claro, bueno, antes que nada, disculpame si yo lo habíamos leído, ¿no? Me acordaba de haberlo leído, pero Creo que creo que me lo habéis pasado, así como cuando te pedí cuentos y me lo mandaste al WhatsApp, no estoy seguro. te lo puedo haber pasado, sí, porque me acuerdo de haberlo leído con alguien y no me acordaba, bueno, no importa. Pero en efecto, vos fijate que si el cuento tuviese un final manifiesto, por así decirlo, un final cerrado, vamos a decir, para hablar un poco más de propiedad, si se narrara lo que sucede después, que acá no lo sabemos con seguridad, y se caería en lo previsible, en el ABC. Ya hemos hablado, creo, de aquel texto de Ricardo Pilias, de la tesis sobre el El cuento, de ¿no? Chekhov, Claro, que él, el hombre que se suicida por ganar en el casino. exactamente, claro, que él recurre a ese argumento escrito o muy bosquejado, ultra resumido por Chekhov. Un hombre va al casino, gana y se suicida. Y Pilla dice que ahí está la esencia del cuento, en ir un poco contra el sentido común, porque si bien el dinero no hace la felicidad y todo lo que ya sabemos suena muy lindo, es un poco extraño que alguien se suicide después de ganar en el casino. Tampoco es que uno se suicide sí o sí si pierde, pero si a alguien le dicen, fulano se suicidó porque perdió en el casino, lo ve como algo lógico, lógico en el sentido de, bueno, se puede imaginar, el tipo perdió todo lo que tenía, es un adicto al juego, arruinó a la familia y no lo soportó y se suicidó. Lógico dentro de una cosa desgraciada, por supuesto, una locura lógica, si querés. Ahora bien, es que alguien vaya al casino, gane y se suicide es un poco extraño, porque está bien, uno puede estar deprimido, puede tener problemas que no tengan que ver con el dinero, pero si uno justo ganó en el casino, bueno, al menos esperará la semana que viene para suicidarse, se gastará primero el dinero. No está como en el mejor estado anímico para suicidarse, ¿no? Un suicida necesitaría más motivación, pues una motivación al revés, ¿no? Una desmotivación. Entonces, si este cuento, Harvey narra el final, que el final, pongamos que este, me olvidé el nombre del tipo, este Atkinson va y le da con el cincel en la cabeza y lo mata, sería caer en lo obvio, porque justamente el cuento se maneja con esa tensión de lo que los dos personajes piensan que puede pasar, porque lo saben ellos, han sacado sus conclusiones y el lector también saca sus conclusiones, aunque nunca se explicite, y se maneja maravillosamente con esa tensión, con esa cosa que puede ser previsible, pero al mismo tiempo no es segura, y esta frase es extraordinaria. Esta frase, por eso, no es una exageración cuando se dice que un cuento es una maquinita tan perfecta que si uno quita o añade una palabra puede echarlo a perder todo, como un relojito, que todo resorte, toda pequeña pieza tiene que estar en su lugar justo.
esto es un final abierto. Acá no estamos ante un cuento que se interrumpe. No es que si el cuento terminara acá, bueno, acá igual hasta, pero no sería lo mismo, ¿no? Acá, en cambio, en este final, fíjate, ya el tema de que afile las herramientas. El aire está cargado con la amenaza de tormenta, sin embargo, el aire está cargado con la amenaza. Sí, después dice de tormenta, pero ya esto, el aire está cargado con la amenaza, ya esto nos entra por el subconsciente, como le quieras llamar, ¿no? La mesa está inestable. ¿Es la mesa la que está inestable? ¿O son ellos también, no? Una de las patas rotas y Atkinson va a arreglarla cuando termine de darle filo, vuelve otra vez al filo del cincel. Acá habla de afilando algunas herramientas, acá se especifica con el cincel. Ya está creando la tensión. Está, digamos, acá lo que se nos escatima, lo que no se nos muestra es la comida, pero ya está mostrando todos los preparativos, está mostrando cómo se ponen los platos, cómo se saca la bebida, cómo se pone el mantel en la mesa, ¿no? Entonces, con esta frase extraordinaria, Harvey nos niega el final explícito, nos deja en la tensión. Y por supuesto no hay ninguna explicación al hecho fantástico, ni tiene por qué haberla, simplemente esos hombres estarían unidos por el destino y algo metafísico ocurre. Fíjate que el propio narrador dice, para mi sorpresa acepté, él se queda, aún sabiendo, porque por eso también se sorprende, ¿no? Porque acepta aún sabiendo que estaban todas las condiciones dadas para que es cumplir una profecía, que es la de ser asesinado por este hombre, porque no hay que ser ningún genio. Los personajes se dan cuenta, el lector se da cuenta que el retrato que él pintó de este Atkinson en un juicio es porque Atkinson va a ir a un juicio por matarlo a él, porque él es el que está ahí en la... su nombre es el que está en la lápida y la fecha de nacimiento y muerte. Ah, claro, está bien, esto pone 190 porque sería Como para no dar. 1900 y no se sabe cuándo, ¿no? Me parece. Lo que pasa es que acá no le pusieron los puntos suspensivos. Pero bueno, no importa, esta es la fecha actual. La lápida tiene... Y también otra cosa interesante para fijarse es la existencia en el calor, que me hace recordar al extranjero de Camus, no sé si la leíste, la novela Sí, breve. también. ¿La leíste? Sí, fue como las primeras cosas que leí, así por voluntad. Ah, bueno, ¿te acordás por qué Mersot o Mersault, no sé cómo se pronuncia, y lo mata al árabe, que él da la Y el sol explicación? ahí pegándole en los ojos. También el calor cuando camina al funeral. Claro, está la presencia del calor, que es un elemento muy interesante cuando uno quiere dar un ambiente opresivo, así como la noche favorece al género más bien gótico, terror, todo eso. Acá lo que funciona es el calor como algo opresivo, algo que puede volver loco un hombre, como se dice al final del relato, pero es interesante, no lo vamos a hacer ahora, pero es interesante después volver a ver y ver cómo insiste en el calor, pero en relación a distintas cosas. Primero, cuando el tipo Se había habla de cortado ahí un las poco. plantas. ¿Perdón? Se había cortado un poco, pero ahí está. Ah, no, perdón, te decía que no lo vamos a hacer ahora, pero es interesante ver cómo va insistiendo con el calor varias veces. Por ejemplo, cuando habla de que la pieza de mármol va a sobrevivir con el calor, pero en invierno se destruye, cuando dice que habla de las plantas también, que con ese calor está todo el tiempo machacando con el calor, bueno, desde el nombre del cuento, ya calor de agosto, ¿no? Está todo el tiempo machacando con el calor porque contribuye también el calor, no solo a que el final tenga más efecto, porque lo peor que podría pasar en este cuento es que el lector se olvide del calor sofocante, porque después el calor va a estar ahí en la frase final. Pero además el lector tiene que sentirlo también el calor, para que de algún modo sea todavía más ominoso, más amenazante este final abierto. Que justamente es un final abierto porque podemos imaginarnos qué va a pasar, aunque no sepamos exactamente cómo.
uno tiende a pensar, no sé si está de acuerdo Jorge, yo tiendo a pensar que evidentemente el pobre narrador ya está muerto, digamos, ¿no? Nosotros no lo vimos, pero eh, lo mataron. Puede que no, porque un final abierto es eso, un final abierto, es decir, un final abierto a varias posibilidades. Pero aquí vemos que no es que el cuento se interrumpe porque Harvey tenía calor justamente y se había hartado de escribir y se fue a una pileta o una piscina, sino que no, termina justo cuando tiene que terminar. Porque si acá nos narra que el otro, este Atkinson, vino y le pegó con el cincel en la cabeza, y uno termina diciendo, ah, bueno, sí, lo que nos estábamos esperando de principio, y ABC, ¿no? Fue al casino, perdió y se mató. Sería una anécdota, muy bien escrita, todo lo que uno quiera, con mucha atención, interesantísima, pero una anécdota. En cambio, no resuelve la tensión acá Harvey. Nos deja en tensión, nos deja al filo del abismo. Y entonces por eso el cuento triunfa magistralmente. Es un cuento maravilloso para mi punto de vista, pero más allá del gusto personal, es un cuento muy bien hecho, que funciona porque sabe el autor, es muy importante, es vital para un cuentista sobre todo, porque la novela es un género que admite más digresiones, que el final no tiene por qué ser nada del otro mundo, que es más importante el viaje que el destino, ¿no? Que el punto de llegada. Pero el cuento necesita esa precisión de la que hablábamos, saber cuándo empezarlo, cuándo terminarlo, qué decir y qué no decir. Acá otra cosa que es interesante mirar este cuento de Harvey es cómo él no aclara lo obvio, cómo está implícito todo, ¿no? No hace falta que él diga, entonces lo que va a suceder, pensé que el narrador diga, ¿no? Pensé que lo que sucedería sería que este Atkinson me mataría porque yo tuve una premonición de el destino de él y él de mi destino y nuestro destino están cruzados. No, todo eso un escritor que quizá recién empieza lo escribiría y terminaría quitándole, bueno, arruinando el cuento prácticamente, porque este cuento funciona maravillosamente por lo que no se dice, por lo que no se dice al final, es decir, por, por este final que termina, valga la redundancia, donde tiene que terminar, este punto final que está perfecto, porque sí, podría haber terminado acá, más o menos, le falta algo, le falta un golpe de horno. ¿Se podría haber extendido? No, se arruina. Esta frase es perfecta. Un hombre podría volverse loco con tanto calor. Porque además el calor, como decíamos, lo fue trabajando, lo fue haciendo sentir a nosotros como lectores, ese calor opresivo y bueno, después obviamente el agregado de que acá también sigue con lo de los helechos, ¿no? Así que bueno, y también esta ironía, la ironía de los personajes, donde de algún modo están diciendo, bueno, si usted vuelve a la casa puede tener un accidente. Él dice, yo me hubiese reído de eso antes, pero ahora yo no me reía, pero yo no me reí. Pero no dice, estaba nervioso, estaba tenso, me golpeé, no dice nada. Es muy seco, pero porque todo eso el lector se lo puede imaginar. Decía Voltaire que hay palabras que son del escritor y hay palabras que son del lector. Hay cosas que el lector tiene que pensar por sí mismo, que hasta sería insultante que se las expliquemos al lector. Y eso es lo que uno hace muchas veces cuando empieza a escribir, lógico, ¿no? Siente inseguridad, se entenderá lo que quiero decir, no se entenderá, y escribe más de la cuenta, o explica más de la cuenta. En este sentido, más allá de gustos personales, insisto, habrá gente que le guste más, menos, gente que le interese más este suspenso, que no es un género, en realidad suspenso es un recurso, ¿no? Eh, pero viéndolo con cierta objetividad, es un cuento que en sus propios términos funciona de manera excelente y no podría funcionar de ninguna otra manera que no fuera esta. No sé si coincide Jorge, pero creo que no podría funcionar de otra manera que no fuera esta.
Sí, porque igual si hubiese seguido, así como que el protagonista al final dice que está escribiendo todo lo que está pasando en la mesa endeble, entonces corta justo ahí, porque uno podría imaginarse que justo en el momento en que está escribiendo, uno podría volverse loco con este calor, el tipo este Atkinson, va y lo mata así, ahí mismo, ni se da cuenta. Claro, además que tenemos una primera persona que tendría que decirnos si en ese momento me atravesó el cráneo con el cincel y mi cerebro, estoy viendo mi cerebro en el piso, no es muy verosímil.